Iniciar, hemos ya mencionado, hemos revisado insumos que necesariamente tienen que incorporarse para una buena planificación curricular en lo que se refiere a educación intercultural bilingüe, colegas, ¿no? En las instituciones educativas de fortalecimiento cultural y lingüístico especialmente, ¿no? En estos contextos, necesariamente tiene que partir de aspectos socioculturales, ¿no? Incorporar aspectos socioculturales, vivencias, maneras de pensar, maneras de aprender y otros contenidos temáticos también que de acuerdo a su necesidad de aprendizaje podemos incorporar. Recordemos que una de las características de la currícula nacional es ser flexible, abierto, ¿no? Diversificable, colegas. En ese sentido, cuando menciona del carácter abierto que tiene la currícula, significa que sí se puede incorporar, ¿no? Se puede incorporar, por ejemplo, se puede incorporar competencias, se puede incorporar desempeños, colegas. Entonces, allí hay un debate, ¿no? Algunos especialistas eh, dicen que no es posible incorporar las competencias, ¿no? Pero yo desde aquí planteo que efectivamente, de acuerdo a la interpretación de la currícula nacional, cuando dice abierto, significa que podemos incorporar. Tácitamente menciona que es posible incorporar competencias. ¿Ya, colegas? Entonces, necesidades de aprendizaje. En este caso, cuando hablamos de un contexto sociocultural bilingüe, de un contexto rural, de un contexto que tiene una cosmovisión distinta, es posible incorporar estas competencias, colegas, ¿no? Estos saberes ancestrales, costumbres, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere cuando dice es una currícula abierto, flexible, diversificable. Diversificable significa que tiene que adecuarse a la realidad sociocultural fundamentalmente y a las necesidades de aprendizaje, colegas. Ya, ese es el kit del asunto en el diseño de proyectos de aprendizaje en educación intercultural bilingüe. Ya tiene un carácter, un tratamiento distinto. Entonces, este tratamiento necesariamente, mayoría de las temáticas tiene que coincidir, por ejemplo, con las actividades de aprendizaje planteados en los diversos cuadernos de trabajo. Estamos hablando, si hablamos de primer nivel primaria, estamos hablando del cuaderno de trabajo Rimana, Yupana y Sumacausei. Ya, colegas, seguramente en una de estas sesiones también vamos a tratar de un poquito más profundo, detallado, acerca del tratamiento de esos cuadernos, por ejemplo. Entonces, el planteamiento, de acuerdo al modelo educativo eh, que hemos analizado y hemos estudiado, es que la mayoría de las actividades socioproductivas que están planteadas en los textos debe coincidir, ¿no? Debe coincidir. Tener en cuenta necesariamente el aspecto sociocultural, ¿no? Porque esos son elementos y actividades detonantes para el aprendizaje significativo para los niños y niñas que están, digamos, dentro de este proyecto, ¿no? Dentro de este modelo de servicio educativo de fortalecimiento cultural y lingüístico, colegas, ¿ya? Para ello, vamos a reiterar, ¿no? Que ya contamos con los insumos. En el primer módulo hemos conocido, por ejemplo, caracterización sociocultural, psicolingüístico, y así poco hemos elaborado el calendario comunal, donde hemos priorizado, hemos incorporado diferentes aspectos, ¿no? Sus vivencias, actividades socioproductivas, míticos religiosos también, y también hemos tomado en cuenta el elemento también, las fechas cívicas, de acuerdo al calendario escolar también. Entonces, con esos insumos ya podemos, digamos, intentar realizar nuestro proyecto de aprendizaje, colegas, ¿no? Eh, Proyecto de aprendizaje o experiencia de aprendizaje también. Bueno, tiene distinto tratamiento, pero en este caso
en educación bilingüe intercultural vamos a elaborar proyectos de aprendizaje, colegas. Si hubiera dudas, preguntas, igual estamos eh, para responder, ¿no? A las inquietudes que pueden por allí haber de los colegas. Es necesario también discutir, conversar. Seguramente hay puntos también que requieren que se amplíe más el detalle porque especialmente los colegas que todavía no han tenido ninguna experiencia en el tratamiento curricular, ¿no? Como este modelo de servicio educativo, aún hay bastante duda, ¿no? Algunos de repente recién tienen esta experiencia de compartir actividades en esta propuesta de educación bilingüe intercultural, colegas. Esta propuesta es interesante. Hay una propuesta educativa, hay un libro que se llama Propuestas Pedagógicas, que ha sacado el año 2012 el Ministerio de Educación. Allí existen muchos fundamentos que al término de esta clase también voy a enviar a esta plataforma para que los docentes que tuvieran interés en profundizar esa temática puedan leer y enriquecer su conocimiento, ¿no? En el tratamiento, cuáles son los fundamentos psicopedagógicos, cuáles son los fundamentos epistémicos, cuáles son los fundamentos, por ejemplo, sociológicos, antropológicos, psicológicos. Entonces, ahí está el sustento, colegas. Ahí está el sustento. Un interesante libro. Y hay varios libros también que el Ministerio de Educación ya ha colocado en este proyecto. No están durmiendo, están trabajando bastante. Asimismo, también existen muchos textos escolares eh, como materia de estudio, ¿no? Para el profesor, para que se enriquezca, fortalezca en esta propuesta. Ahí existen ahí en las instituciones educativas, ¿no? Sería importante que también si tuvieran tiempo, darse un poquito de tiempo, revisar para profundizar esa temática, porque en este trabajo de educación intercultural bilingüe, colegas, casi estamos en un avance mínimo a nivel, digamos, de la región apurímac. ¿Ya? En la práctica, muy poco, algo nomás, algo, digamos, de un 100% estaremos trabajando, pues, un 10%, 15% de la propuesta, ¿no? Entonces, tenemos dificultades ya en manejo de esta temática de educación bilingüe intercultural. Eh, Esta temática es un poquito profundo, es toda una especialidad, ¿no? Es toda una especialidad. Eh, Ha habido también promociones, por ejemplo, acá en la Universidad de Arguedas, hay ya estudiantes que han salido, que sí, de una u otra forma tienen competencia fortalecido, ¿no? Como que el enfoque o la especialidad es educación primaria intercultural, ¿ya? Pero también ha habido colegas nuestros que han egresado también del Instituto Superior Pedagógico, diferentes institutos superiores pedagógicos con esa nomenclatura, con esa mención, donde dice educación primaria intercultural bilingüe, ¿no? Pero el contenido temático, malla curricular, como se puede llamar en institutos pedagógicos, no ha sido, o sea, para su contexto, para su tiempo estaba bien, pero para este contexto que ya el Estado peruano toma ya como eje central, como enfoque, como principio y con normas, marco normativo avalado y respaldado también por los organismos internacionales, ¿no? Que implementan y fortalecen la educación en el Perú, ¿no? Como UNICEF, UNESCO, entre otras organizaciones, OCDE. Esas organizaciones también respaldan esta propuesta de educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, ahora hay mayor respaldo, por ejemplo, en el marco normativo, ¿no? Entonces, si regresamos 10 años atrás o 20 años atrás, no había esta propuesta, no había un respaldo, digamos, fundamentado, teórico, normativo desde el Estado. Eran prácticamente educación bilingüe intercultural como propuestas de algunas organizaciones, bueno, interesados en la mejora de la educación, como PBH, desarrollado por este personaje, ¿cómo se llama este señor? Mark Williams,
Entonces, así proyectos por acá, por allá, ONGs, iniciativas que no tenían mucho respaldo de parte del Estado. Y en ese contexto avanzó algo la educación bilingüe intercultural. También con mucha fortaleza, también tenemos que reconocer que también hay muchas debilidades, ¿no? Errores nunca, sino debilidades. ¿Ya? Siempre hay aspectos que hay que mejorar. Entonces, en este contexto, en el siglo XXI, en el año 2003, el contexto para su desarrollo de educación bilingüe intercultural es óptimo. ¿Ya? Hay condiciones, colegas. Hay un marco normativo, hay toda una propuesta del Ministerio de Educación, hay toda una dirección para trabajar esta temática en el Ministerio de Educación. ¿Ya? Hay un especialista en la UJEL también que fortalece y monitorea este proceso de trabajo, de enseñanza, aprendizaje en actividades educativas. Entonces, el terreno está prácticamente encaminado. Depende de los colegas, depende de nosotros, ¿no? De que este proyecto pueda fortalecerse muy bien, ¿ya? Encima hay estímulos también para las instituciones educativas. Creo que 50 soles por ser educación intercultural bilingüe, por dominio y enseñar en este enfoque, hay creo que 140 soles o 100 soles, creo, ya de estímulo al docente, ¿no? Si tuvieran un certificado, digamos, de dominio del idioma originario de nivel intermedio para arriba, ¿no? Entonces, ahí prácticamente el camino está preparado, el camino es óptimo, positivo, entonces lo que nos queda es fortalecer y avanzar en esta temática porque actualmente aún es virgen, se puede decir, ¿no? Para trabajar, ¿ya? Podemos escribir experiencias, eh, muchas experiencias podemos publicar, podemos alcanzar propuestas a la UGEL de acuerdo a las experiencias desarrolladas en cada institución educativa, colegas, ¿ya? Ya, en ese sentido, colegas, vamos a continuar. Si hubiera alguna participación, igual levantan la manito y conversamos también, porque de todas maneras tiene que haber un diálogo conversatorio, alturado, por supuesto, dentro del marco respeto, es fundamental, ¿ya? Porque así se aprende, colegas, ¿no? En interacción. Nadie aprende óptimamente, digamos, eh, solamente una comunicación unidireccional, ¿no? Monotonía, tiene que haber intercambio. En ese sentido, pues les pido, colegas, participen porque este tema es amplio, es enriquecedor, vuestra participación. En esa dirección vamos a avanzar mejor, ¿no? Bueno, vamos a hablar pues un poco de planificación curricular en educación intercultural bilingüe, ¿no? ¿De qué se trata? Yo sé que planificación sabemos y lo hacemos cotidianamente, diariamente, en todos los niveles educativos, ¿no? Siempre hay que planificar qué es, qué, cómo, cuándo, ¿no? O sea, ¿qué se refiere? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo? Metodología. ¿Cuándo? Tiempo, ¿no es cierto, colegas? Entonces, de la misma forma, en educación intercultural bilingüe no está pues exento a este tipo de tratamiento. Más al contrario, en esta propuesta se da con mayor énfasis de la planificación curricular, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente por lo que hemos trabajado, por lo que hemos mencionado anteriormente, porque aquí la enseñanza-aprendizaje va a partir de aspectos, de elementos socioculturales, de las características socioculturales lingüísticos, ¿no? Entonces, no es un trabajo sencillo, de todas maneras es un trabajo arduo, un poco complicado, no todos los colegas entenderán de repente esta propuesta, se encariñarán en nuestra propuesta. Igualmente, de parte de los padres de familia, no todos los padres de familia querrán que se inicie, que se enseñe en educación intercultural bilingüe, con uso del idioma quechua, ¿no? Muchos padres también tienen una posición distinta. Entonces, el trabajo es arduo, ¿no? Tiene que partir desde la sensibilización de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, si en una institución educativa
hay 10, 15 o 20 profesores, allí hay mayores problemas, ¿no? Porque habrá un sector de profesores que rechazan también esta propuesta, ¿no? No todo es color de rosa, colegas, como todo propuesta. Tendrán sus fundamentos, tendrán sus razones también, ¿no? Entonces, hay también existen colegas que trabajan, pues, colegas con manejo idiomático monolingüe, o lengua materna del castellano. Por ejemplo, ellos, muchos de ellos quieren aprender, se han encariñado con esta propuesta, pero muchos de ellos también no desean que este programa se desarrolle, ¿no? Entonces, todo complejo realmente, pero en ese ámbito, en ese maraña de dificultades, tenemos que andar de todas maneras, ¿no? Entonces, colegas, planificación e implementación y evaluación de aprendizaje en educación intercultural bilingüe también es factible, ¿no? La recreación, ¿ya? De los contenidos temáticos de las competencias según la pluralidad de las realidades socioculturales en un marco interepistémico del aprendizaje, ¿no? Acá, interesante la teoría, ¿no? Acá, vamos a explicar un poquito esta parte, ¿ya? Es factible la recreación. ¿Qué significa, colegas? O sea, es adaptar, adoptar, diversificar, incorporar, flexibilizar muchas actividades, digamos, lo que nos propone la currícula nacional, ¿no? O sea, nos da amplitud. Entonces, en el marco de la autonomía de la institución educativa, tenemos pues oportunidad para hacer ese trabajo, ¿no? Según pluralidad, o sea, es decir, de realidades socioculturales, ¿no? O sea, realidades socioculturales son muy diversos en nuestra región, ¿no? Región Apurímac especialmente, muy diverso, ¿ya? Toda vez que existen, pues, climas distintos, pueblos y comunidades diferentes, ¿no? Diferentes prácticas culturales, aunque en idioma no, sí, dialecto puede ser, pero hay diversidad, hay pluralidad en la práctica sociocultural. Entonces, lo que implica es que estos elementos incorporar en nuestra planificación para realizar unas sesiones de aprendizaje altamente significativos, ¿no? En un marco interepistémico, dice, ¿no? ¿No? O sea, está refiriéndose a las maneras de aprender, a las formas de aprender, ¿ya? Porque la epistemología estudia el conocimiento del conocimiento, cómo se conoce el conocimiento, ¿no? Entonces, formas de aprender. Ya en oportunidades anteriores hemos mencionado que cada comunidad étnico, de acuerdo a su cosmovisión, pueden tener maneras de aprender distintas, ¿no? ¿No? A eso se refiere cuando dice interepistémico del aprendizaje. O sea, no solamente se aprende de una forma, colegas, ya se aprende de diferentes formas, diferentes metodologías, ¿no? Cuando hablamos de una propuesta curricular oficial que tiene pues prácticamente la tendencia eh, occidental, siempre vamos a hablar de la metodología científica, siempre vamos a hablar de los momentos pedagógicos, ¿no? De propuestas psicopedagógicos de autores y en función a eso vamos a plantear nuestra estrategia de aprendizaje. ¿Mm? Pero si nosotros pensamos en un contexto y en una visión distinta, en este caso como la Constitución Andina Amazónico, entonces allí la manera de enseñar y la manera de aprender también de los aprendices es distinto, ¿no? Entonces, por eso a eso se refiere cuando dice en un marco interepistémico del aprendizaje. ¿Ya, colegas? Entonces, los desempeños también va a ser adaptados, van a ser adoptados, van a ser diversificados también, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, planifica procesos de enseñanza para la aprendizaje desde una perspectiva intercultural, ¿ya? A partir de los diagnósticos socioculturales, lingüísticos, ¿no? Este es vital, colegas, ¿no? Un diagnóstico socioculturales y lingüísticos.
Esto es vital, socioculturales. Hay muchas teorías que todas las aprendizajes parten de esta, especialmente Vygotsky, ¿no? La teoría sociocultural, o también se puede, lo llaman como teoría sociohistórico también. Ya, en esa misma dirección hay propuestas de Paulo Freire y otros autores, ¿no? Ya, como Salazar Bondi también habla bastante de estas temáticas. Hay muchos peruanos que han trabajado este aspecto también, que nosotros seguramente por nuestra no tomamos en cuenta porque tenemos una mente, eh, o sea, siempre valoramos propuestas solamente internacionales, ¿no? Propuestas, digamos, que vienen de otros países. Y no lo valoramos las propuestas de algunos intelectuales que han desarrollado acá en el Perú, ¿no? Y eso es penoso y triste. Y hay buenas propuestas, colegas, acá. Hay grandes maestros que han pasado por acá, por Perú. Claro que ya no viven, ya no existen, pero especialmente en la época de Juan Velasco Alvarado, ha habido buenas propuestas eh, para desarrollar una educación nacionalista, ¿no? Pero actualmente muchas veces no lo tomamos en cuenta, sino más valoramos propuestas, digamos, de psicopedagogos internacionales, ¿no? Especialmente españoles, ingleses, ¿no? Rusos, qué sé yo. Pero ¿acaso acá en el Perú los maestros no pensamos? ¿Acaso sería tan difícil hacer propuestas educativas de acuerdo a las experiencias que hemos obtenido en muchos años de trabajo? Y cuando nosotros vamos a un determinado escuela unidocente, multigrado, en ámbito rural, quechua-hablante, en las teorías que hemos aprendido en la universidad, en el instituto, muchas veces no nos sirven. Colisionamos con la realidad. En este caso, muchas estrategias parten de nuestra propia experiencia. Y esa experiencia nos da resultados. Y esos resultados, lamentablemente, no los validamos, no los sistematizamos por un poquito de ayuda, ¿no? ¿No? Porque no tenemos experiencia en sistematizar, en anotar, en armar, digamos, la teoría, ¿ya? Eso nos falta, pero si tendríamos un poquito de tiempo, haríamos, nos juntaríamos, discutiríamos y propondríamos, tendría el mismo valor y mucho mejor de repente para nuestro contexto, ¿no? De eso se trata, colegas. Aquí el diagnóstico sociocultural y lingüístico es fundamental. ¿Ya? En socioculturales, el calendario comunal, el manejo del calendario comunal es importantísimo, ¿no? Pero siempre con la participación de los actores educativos de la comunidad. Nunca solos, ¿no? Solo docentes, el directivo, muchas veces no conocemos a profundidad lo que ocurre en la comunidad, ¿no? Su idiosincrasia, su pensamiento, no conocemos sus prácticas culturales, aunque de repente, a no ser que sea un docente lugareño, ¿no? Digamos, un docente, porque ahora hay, ¿no? Actualmente hay docentes en diferentes instituciones educativas que es de ese mismo lugar, ¿no? Es de ese mismo pueblo. Si el caso fuera así, tendríamos mucho apoyo también, ¿no? O sea, sería prácticamente una ventaja, porque el maestro nato de esa comunidad conoce más que cualquier otro maestro esa realidad, porque allí vive y convive con la cultura, con la gente, ¿no? Entonces, esos casos también se dan porque actualmente hay docentes de diferentes comunidades campesinas también, ¿no? Ya, colegas, de eso se trata. Entonces, en este planificación curricular, necesariamente estos elementos que estamos subrayando tiene que entrar, ¿no? Diagnóstico cultural y lingüístico. No sé si eso se hace en la currícula nacional, que no está pues en la propuesta, en el modelo de servicio educativo, ¿no? No se hace, creo, este trabajo. El manejo actualizado de conocimientos. Ya, comprendemos en áreas curriculares considerando el uso de materiales educativos. De hecho, ¿no? Especialmente en primaria va a ser obligatorio el uso de materiales educativos porque en esta etapa de estadio
de acuerdo a Piaget, los niños están, por mayoría están, pues, digamos, en estadio de operaciones concretas, ¿no? Ya, y si no facilitamos los materiales para que puedan aprender, entonces vamos a tener dificultades, ¿ya? Especialmente en estos niños, porque no han desarrollado todavía abstracción, ¿no? A partir de 11 años, 10 años, llegan a esa etapa de abstracción, pero no llegan pues todos, colegas, ¿no? Hay muchos niños que pueden estar en primer y segundo año de media que no entienden mucha abstracción. Para esos niños, por ejemplo, podemos seguir utilizando materiales educativos, ¿no? A veces equivocadamente utilizamos para cierta edad, ¿no? Ya 8 9 años, pues, no más materiales, hasta 10 ya tiene que abstraer, pero la diversidad, digamos, colegas, de nuestro desarrollo intelectual, del pensamiento, hace que otros niños sí lo logran a esa edad, pero otros no. Ya, entonces el uso de materiales en primaria inicial va a ser un factor fundamental, colegas, ¿no? Y el Estado, a través del Ministerio de Educación, también dota algunos materiales, por ejemplo, para matemática, los cuadernos de los multibases, los regletes de Cocinier, son importantísimos, colegas, tienen un valor, digamos, mucho valor tiene, ¿no? El uso de esos materiales, ¿ya? Pero aparte de esos materiales, seguramente los docentes también creativamente desarrollan, ¿no? Elaboran su material educativo, ¿no? Pero en contexto también comunal se puede utilizar, aprender también de la escala de papa, de las prácticas del wasi wasi, no sé, pues, de Saratarpo, y también se puede aprender muchos. Esas actividades se puede utilizar para aprender y desarrollar la currícula nacional, las áreas curriculares como la matemática, comunicación, personal, ciencia, ambiente. No sé qué hacemos haciendo clases de ciencia y ambiente dentro de los cuatro paredes, teniendo todo un espacio para trabajar, ¿no? En ambiente abierto, observar plantas, animales, observar la tierra, ¿no? Experimentar. Eso es lo que nos falta, colegas, ¿no? Muchas veces pura teoría, ¿no? Puro memorismo, teoría, y al final no es significativo. Pasaron unos cuantos días, semanas o meses, y ahí ya no existe en el cerebro del niño. ¿Ya? Entonces, ¿qué más nos dice acá? Desarrolla procesos de enseñanza, aprendizaje en educación inclusiva bilingüe, usando estrategias metodológicas de las áreas curriculares, obviamente, colegas, ¿no? Cada área curricular tiene su propia didáctica, ¿ya? Eso también, en la última clase vamos a desarrollar eso, ¿ya? Como matemática tiene su propia didáctica, tiene comunicación su propia didáctica para producción de textos, para producción oral, para comprensión de textos, igual tiene su propia metodología, de acuerdo a los autores que plantean, y esos autores han sido tomados pues, por el Ministerio de Educación y citados inclusive, ¿no? ¿Ya? Pero no solamente queda allí, con el desarrollo de las áreas curriculares, también nos dice acá visibilización, diálogo de saberes. Anda, vaya con el diálogo, dirán muchos colegas, ¿no? Porque es pilar, colegas. Si no hay visibilización, ¿cómo vamos a revaluar nuevamente, recuperar los saberes? O sea, muchos saberes y conocimientos actualmente están invisibilizados. O sea, no lo vemos, significa eso, ¿ya? No lo vemos, lo hemos dejado de lado. No lo damos importancia, ¿ya? No lo vemos ya no se nota. Ahí existe, pero no queremos verlo, ¿ya? Entonces, estas prácticas culturales necesitan visibilización, o sea, hay que investigar, ver, averiguar, retroceder el tiempo, ver, recuperar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a visibilizar, ¿ya? Cultura, saberes, consejos, prácticas, incuraciones, ¿no? Recomendaciones axiológicas desde el punto de vista con visión andina y muchas actividades, ¿no? Vamos a visibilizar, ¿ya? Técnicas, por ejemplo, ¿no? Técnicas de sembrío, técnicas de tratamientos fitosanitarios de las plantas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya?
Un poquito hablo de esta parte porque he estudiado en un colegio agropecuario y algo me queda. Ya, colegas, entonces, labores culturales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se cuida? ¿Cuál es el proceso de crianza del maíz, por ejemplo, en la comunidad de Chuquizana? ¿Ya? Entonces, la crianza del maíz es totalmente distinto en Chuquizana a la crianza de maíz en la costa, por ejemplo. ¿Ya? Desde el planteamiento de la siembra, desde la preparación de la tierra. Entonces, mira, fíjese, estamos hablando de dos sistemas de conocimiento, ¿ya? Que se dan en este contexto, ¿no? Del diálogo de saberes. Entonces, necesitamos valorar esos dos sistemas de conocimiento y también utilizar esos dos sistemas de conocimiento para generar un diálogo de saberes. O sea, diálogo significa dos conocimientos, dos posiciones, ¿ya? Tiene que concordar, por ejemplo, para mejorar o ayudar a una problemática. ¿Ya? Entonces, eh, eso es lo que necesitamos desarrollar los colegas. Entonces, esas experiencias no hay todavía mucho. He recurrido a algunas zonas con este programa de educación intercultural bilingüe, con este acompañamiento pedagógico, soporte intercultural, así se llama en ese tiempo, ¿no? Que se ha dado el año 2018, no, no, 2015 al 2018. Ya, entonces, en estas regiones de Cusco, Puno, especialmente, y no se ha desarrollado mucho, colegas, no, aún todavía no hay sesiones, por ejemplo, desarrolladas para generar diálogos de saberes, para visibilización, vivenciación, comparación, profundización, esas sesiones de aprendizaje no lo han desarrollado todavía. En esos años que he trabajado, no han desarrollado ninguna región. Recién en esos años hemos ensayado algo, pero no se ha concretado, ¿no? Porque por falta de conocimiento, por falta de profundización, ¿ya? Entonces, es necesario desarrollarlo. O de repente ustedes han encontrado alguna sesión de aprendizaje ahí para visibilizar los saberes. No, no, el Ministerio de Educación no ha propuesto. El Ministerio de Educación habla, te da algo de orientación, pero el resto de las tareas es del docente, tiene que ser del docente. Entonces, es necesario fortalecer, digamos, trabajos colegiados, comunidades educativas. En esos escenarios se tiene que discutir porque nada está acabado, colegas. En educación intercultural bilingüe, la pólvora aún está por descubrirse. Hay muchos, tiene muchos aristas. Tenemos pocos especialistas que aún no han desarrollado mucho. Falta bastante, colegas, falta bastante. Algunos intelectuales, bueno, que han trabajado en algunas universidades, bueno, han sacado algún diccionario, algunas propuestas cortos, pero todavía no le están dando en clavo. Justamente por esas debilidades no se está desarrollando, no se está, solamente está de nombre, ¿no? Casi de nombre. No más educación intercultural bilingüe, o de repente por obligación de la UGEL especialista que SEO, implementamos un calendario comunal, mal o bien, algunas fichitas, aunque sea copiaditos, pero ya, algo es algo, ¿no? Pero aún no encontramos esa identificación, esa caracterización real, ¿ya? En práctica, con los estudiantes. ¿Ya, colegas? Eso es, ¿ya? Entonces, eso vamos a tocar bastante lo que es planificación curricular, ¿no? Aspectos culturales, lingüísticos, visibilización, diálogo de saberes en el marco de la pedagogía intercultural. ¿Ya, colegas? Muy bien. Continuamos. Ah, ya, aquí hay
Nos dice, vamos a ampliar un poco la diapositiva, hitos no negociables en la educación intercultural bilingüe acompañada, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que no podemos negociar? O sea, no debemos pasar por alto, que necesariamente tiene que existir en esta planificación, ¿ya? Tanto en las instituciones educativas bilingües, pronovis acompañadas por ASPE, en este caso, ¿no? ¿Ya? Implementación de la política de educación integral bilingüe deben mostrar los siguientes resultados, ¿ya? ¿Qué cosas se deben mostrar, por ejemplo, ¿no? Las aulas deben estar limpias, con mesas organizadas para el trabajo en equipo y sin círculo. Bueno, se refiere a lo que es la arquitectura del aula, ¿ya? Hay autores que hablan con ese nombre, arquitectura del aula, ¿no? Esta arquitectura del aula puede variar, ¿no? Pero la mayoría de las instituciones educativas estamos trabajando en lo que es equipos de trabajo, ¿ya? Así se llama, ¿no? No se llama grupo, ¿ah, colegas? Por favor. Grupo no, se llama equipos de trabajo. Cuando es equipos de trabajo, hay compromiso de cada uno de los miembros, ¿ya? Por eso es compromiso, este equipo de trabajo, ¿ya? Pero también el docente, de acuerdo a las circunstancias de su clase, puede variar esa arquitectura del aula, de la organización, ¿no? De los mobiliarios. Muchas veces lo harán en forma de V en U, muchas veces se harán de manera individual, muchas veces se harán de manera colectiva también en equipos de trabajo. Pero la tendencia es el aprendizaje cooperativo, colegas, ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Que los estudiantes tienen que desarrollar la disciplina de aprendizaje en equipos de trabajo, ¿ya? Hay autores que proponen que los aprendizajes se dan en comunidad, en constante interacción. Ya no se da mirándose los estudiantes frente a frente, no mirando su nuca de su compañero, colegas. Ese es uno de los fundamentos que nuestros estudios, y yo creo que tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. En la práctica hay resultados, ¿no? En nuestro caso mismo, cuando nosotros realizamos algunos talleres o participamos en algunos talleres que la UJEL organiza, y nos ubicamos cada uno, entonces solo estás, no quieres compartir, conversar, miras a tu costado, a la derecha, a la izquierda, miras, simplemente no hay una intercomunicación positiva, ¿no? Pero si nos ponen en equipos de trabajo, ahí nos miramos la cara de frente a los ojos y conversamos amicalmente, con sinceridad y la confianza correspondiente. Y todos aprendemos de todos. Ya, entonces se refiere a eso, ¿no? De hecho, tiene que haber comisiones de trabajo en las aulas y el horario, ¿no? Organización de sectores, por ejemplo, en comunicación L1 y L2, matemática, personal social, ciencia, ambiente integrados, ya, entonces, inicial, de acuerdo a la naturaleza del nivel, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de organización del sector, las educación integrada bilingüe tienen que estar organizadas en dos lenguas. Habrá un sector de comunicación en lengua materna y un sector, por ejemplo, en quechua, ¿no? En segunda lengua, ¿ya? En comunicación en lengua uno, que es lengua materna y comunicación. L2, matemáticas igual, ciencia y personal social integrado en este caso. Un solo curso, no se lleva dos cursos. Por eso el cuaderno de trabajo, sumajados ahí, disculpen colegas. Por eso los cuadernos de trabajo sumajados ahí es integrado.
Ese librito vale para comunicación y no, vale para ciencia y tecnología y personal social. El aula necesariamente tiene que ser letrado, por ejemplo, en punto 4 nos dice, ¿no? El aula tiene que estar letrado en ambas lenguas, originaria y castellano también, ¿ya? Entonces, ahora podemos notar en instituciones educativas de modelo de servicio de fortalecimiento cultural y lingüístico, ahí podemos ver, ¿no? Letreros, letrados en servicio higiénico, por ejemplo, ¿no? Hispanahuasi, Pirua, allá en la escuela donde yo laboro, el, este, hay un almacén de alimentos de Jaliwarma que ha construido el Foncodes, un hermoso local, moderno, ¿ya? Especialmente para depositar alimentos. Bueno, construcción, un promedio será pues de 10 por, no sé, debe ser de 8 por 5 algo así, una construcción, pero de primera, ya, entonces, y lo hemos puesto como Pirua, ya, entonces los visitantes que vienen dicen, allá dice Pirua, profe, ¿qué cosa es? ¿Qué oficina es? No es una oficina, es Pirua, es el almacén, es el lugar donde se guardan los alimentos. Este término Pirua ya no manejamos ya muchos, ¿no? Pero ese es el nombre del almacén. Los incas o las culturas guardaban, ¿no? Ancestrales guardaban en pirguas sus alimentos, ¿no? Dependiendo de la variedad, ¿ya? O también guardaban en ruji, o guardaban también en taji. Hay varios nombres, dependiendo. Bueno, el taji es para guardar especialmente cebada, trigo, ¿no? Seguramente algunos de ustedes han tenido experiencia de guardar el taji de la cebada. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que las instituciones educativas en este modelo de servicio educativo tienen que hacer su letrado en ambos idiomas, donde también hemos visto en la práctica social, en el Banco de la Nación. No, qué bueno, ¿no? Que el Banco de la Nación ponga letreros en dos idiomas. Aquí en Andahuelas se han puesto letreros, en sus letrados dentro de la oficina han puesto en quechua, también en castellano. ¿Ya? Eso es un buen avance. Igualmente, cuando llamas al Seguro Social para que te atiendan alguna dolencia, alguna enfermedad mal, y el teléfono contesta, no, marca uno para que quieres contestar en castellano, marca el número dos si quieres en quichua, y todavía dice, suya que canalian ruspar que canalian contestamos que mira, es el proceso de democratización y el uso de la propuesta intercultural, de hecho, necesariamente, obligatoriamente, tiene que entrar a todas las entidades públicas, ¿no? Por ser servidores públicos, ya donde zonas donde la comunidad, donde la mayoría de la población es hablante, los funcionarios están en obligación de manejar ese idioma, ¿no? De los usuarios. Ya, seguramente por esas cuestiones, ya muchas oficinas hacen su letrado ahora, ¿no? Eh, en educación intercultural bilingüe y las mujeres también hay letrados. Para entrar a la oficina, vamos por acá, por diferentes áreas, hay letrados en castellano, ¿no? Eso es interesante. Y con mayor o mucha razón, desde las instituciones educativas tienen que estar letrados en ambos idiomas, ¿no? Igual en mi escuelita donde yo laboro, y los letraditos que no son muchos, pero hay, existen, están en quechua y castellano también. ¿Ya? En ambas lenguas del letrado. Biblioteca de aula, el punto 5 la biblioteca de aula, debe ser obligación al alcance de los niños y niñas. Esto ya sabemos, ¿no? Ya muchas recomendaciones de parte de la UJEL, también especialistas, siempre va en esa dirección.
El horario de uso de lenguas de acuerdo al escenario lingüístico se encuentra pegado en un lugar visible de la aula. Este es fundamental también, colega. ¿Cuándo, en qué momento hablan quechua con los estudiantes? Entonces tiene que poner de acuerdo en el momento de planificar con los colegas, con la comunidad. ¿No? O en cualquier momento van a hablar quechua, el castellano también, o en qué día van a enfatizar más el castellano o el quechua también. Debe haber horario, es necesario, es recomendable que haya un horario, digamos, de uso de lenguas. ¿Ya? Chicos, todos los lunes hablamos puro castellano o quechua, hablamos los días viernes. No sé, colegas, tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo de horario. Y este horario debe estar publicado en la institución educativa, ¿no? Lunes, martes, miércoles se hace clases en castellano, el viernes en quechua. O no sé, pero interdiario, qué sé yo. ¿De qué va a depender? Del conocimiento del escenario lingüístico, colegas, ¿eh? Así es, colegas. Continuamos. El punto 8 también es no negociable, ¿no? El docente cuenta con los resultados de la caracterización sociolingüística y psicolingüística en el proyecto curricular institucional, unidades didácticas y siguiendo y este instrumento que hemos tocado en el módulo anterior necesariamente tiene que existir en centros educativos. Caracterización sociolingüística, psicolingüística, esas fichas les he alcanzado llenado ya, colegas, para que ustedes contextualicen, ¿no? También hay unos dos libritos que tratan de evaluación sociolingüística y psicolingüística, que en cada edición educativa existe también, ¿ya? Pero está en resumen, ¿no? Lo que hemos trabajado. Ya, entonces, porque si no contamos con este instrumento, de hecho, cualquier especialista que nos visita también, y lógicamente van a decir, ¿no? ¿Usted cómo ha determinado en qué escenario está tu estudiante? ¿Cómo ha determinado? Es que la mayoría hablan quechua, dirás. Claro, es que la mayoría aparentemente hablan quechua, pero ¿tienes algún instrumento donde has recogido esa información? No hay mana en cancho. Entonces, estamos hablando en el vacío, ¿no? Es fundamental el uso de este instrumento, ¿no? Ficha sociolingüística, psicolingüística, ya que tiene que estar en unidades de aprendizaje, experiencias de aprendizaje, ahora lo llaman, en proyectos de aprendizaje y sesiones de aprendizaje. Ya, entonces, otro aspecto también importante que es que el docente se comunique en lengua originaria, castellano, respetando el horario de uso de lenguas, promueve la participación de los niños y niñas en equipo y en forma individual. El docente habla menos y niñas hablan más y interactúan más. Sí, pues, colegas, ese es el típico constructivismo, ¿no? Donde el protagonista principal es el estudiante, ¿no? Ellos hablan más. El docente debe hablar poco nomás. Ese es el mejor docente. El docente incita, ya motiva, da elementos, alcanza, arma escenarios, espacios para que se genere este aprendizaje. El docente es entrenador o estratega, ¿no? Es un estratega para el aprendizaje. Como para el deporte, para la selección peruana tenemos un estratega, igual, el profesor es estratega. Muchas veces viene preguntas al respecto, ¿no? En ascenso, y cosas, docente es estratega o jugador. Obviamente el docente es estratega, ¿no? Solamente arma. No es que es menos, sino que es un especialista en
formar prácticamente condiciones o crear condiciones para que se dé el aprendizaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, allí los estudiantes van a hablar más y el docente debe hablar poco, ¿ya? Es incitador, provocador. El docente habla menos, pero debe hablar más los estudiantes. Punto 10, ¿qué nos dice? Los niños y niñas participan en experiencias vivenciales, vivencia, programadas por el docente con la participación de los sabios, otras personas de la comunidad. O sea, las actividades socioproductivas se tienen que vivenciar, ¿ya? Así es mejor. Tiene que vivenciar, o sea, tiene que participar en el estudiante, tiene que involucrarse en estas actividades que la comunidad está desarrollando, ¿no? No sé si en la ciudad los estudiantes saldrán a alguna actividad vivencial, no sé si saldrán para aprendizaje, qué sé yo, no, no tengo información, no tengo conocimiento. Pero en el ámbito rural tenemos muchas oportunidades para que los estudiantes puedan vivenciar, ¿ya? Pueden vivenciar. Por ejemplo, actualmente ya estamos en tiempo de sequía, o chaqueuju, también podemos decir en quechua. Entonces, las terrazas en el campo de sembrío, algunas terrazas, chacras, palpas, donde han cosechado la papa, quedan algunas terrazas, como lo llaman, champa. Ese champa actualmente ya está seco, está seco. Entonces, con esa champa, por ejemplo, se prepara ese famoso merienda, ¿no? Famoso, se podría decir plato típico, aunque esto no se da, no se sirve pues, en plato, ¿no? ¿Ya? Este se sirve pues en un mandil, en una manta, en la suizuna, como lo llaman. Entonces, este plato, esta preparación típico del guatia, por ejemplo, se puede realizar con los niños de manera vivencial. Ya todos los niños salen, sean o primer grado o segundo grado, o sean mayores, mucho mejor, acompañados con algunos mamás, papás, y pueden construir, por ejemplo, este guatia, ¿ya? Guatia, y ellos mismos protagonizar, ¿no? En esa elaboración de guatia, acompañado con sabios, porque elaborar guatia también no es sencillo, hay que conocer, hay que saber, ¿no? En qué lado colocar la guatia, o sea, ese quemado, ¿ya? Entonces, hacia dónde debe mirar la puerta y qué terrazas tienes que colocar y cómo debes prender, ¿ya? Antes, durante, después, ¿ya? Entonces, ¿cómo debes enterrar la papa? ¿En cuánto tiempo debes sacar de la guatia la papa? ¿No? Entonces, ¿qué variedades se cocinan más rápido? Hay muchos temas allí, colegas, entonces pueden aprender de estas actividades los estudiantes de manera vivencial. O sea, ellos tienen que meter la mano, colegas, o sea, tienen que participar, ¿ya? En actividades socioproductivas. Ya, entonces, sería interesante que los chicos, acompañados con los sabios, por ejemplo, en este Guatiaruday, en elaboración de guatias, siempre la sabia va a relatar, ¿no? ¿Cómo se hace la guatia? Bueno, cuáles son los secretos, ya en cuánto tiempo se saca, cómo se puede comer esa el guatia, por ejemplo, ¿no? Hay guatia, no solamente de papa, hay guatia guatia de oca, hoja sería, ¿no? En quechua, hay guatia de masua, pero también hacen guatia de humita, ¿ah? Guatia de calabaza también. Hay muchos guates, entonces, esa es preparación de ese plato típico porque es un plato que nuestros ancestros han descubierto, ¿no? Han creado prácticamente, no sabemos en qué año, seguramente, no sé, pues 1000 años antes de Cristo o 2000 años,
ya porque el hombre en el Perú, pues antiguo, vive aproximadamente a 20.000 a 8.000 años, ¿no es cierto? Los primeros restos del hombre aparecen pues en Pacaycasa, en Piquimachay, datan desde 20.000 aproximadamente a 8.000 años antes de Cristo, obviamente, ¿no? Entonces no sabemos de qué año viene ese costumbre de preparación de guatia, de saber que se transmite pues de generación en generación. ¿O han visto algún manual para elaboración de guatia por allí publicado? O de repente, desconozco, de repente hay, ¿no? Ya han escrito, ¿no? ¿Cómo elaborar guatia? Ujú. Por allí, por ejemplo, hay un secreto, ¿no? Durante el proceso de colocación de la guatia, ¿no? Por ejemplo, dicen que no debe miccionar tanto varón como mujer cerca de la guatia, porque la papa no se va a cocinar, ¿ya? Entonces, cuando no se cocina la papa, dicen, ¿no? Miran a sus hijos, cualquier familiar que ha elaborado guatia, mira a sus hijos un poco molestos, ¿no? ¿Por qué, colegas? Porque es un área eje, ¿ya? Es que en personal social, colegas, están pues los contenidos temáticos digamos, de la vivenciación sociocultural. Ya por eso se debe iniciar la, la sesión de aprendizaje de personal social, para entrar recién a lo que es matemática y comunicación. Que tiene lógica, ¿no? Cuando se habla de, digamos,
experiencias de aprendizaje de personal social, por ejemplo, podríamos iniciar con elaboración de Huasihuasi o Huasichacuy, ¿ya? Entonces, en Huasichacuy va a haber una serie de prácticas socioculturales que tienen que ver bastante con lo que es personal social, ¿no? Porque los contenidos que se van a desarrollar en personal social son competencias que coinciden con el currículum nacional, ¿ya? A partir de ello se va a generar actividades para comunicación, para matemática, pero siempre debe partir de personal social y ciencia y tecnología, ¿no? Y tiene mucha lógica, y en la práctica sí es verdad, pues, colegas, ¿no? Me consta a mí. Se evidencia el uso de adecuado, se evidencia el uso adecuado y permanente de los cuadernos de trabajo castellaneando en las horas de castellano como segunda lengua. Entonces, allí también tiene que haber cuaderno de trabajo, ¿no? Castellaneando también, porque todo lo que es educación intercultural bilingüe de fortalecimiento, hay un texto que se llama Castellaneando, donde los estudiantes deben aprender el castellano, ¿ya? El castellano. Actualmente los estudiantes aprenden el castellano o aprenden en castellano. ¿Qué dicen, colegas, si tuvieran que opinar normal? A ver, ¿qué ha pasado acá? Dice que no se escucha. Ya, gracias, gracias, colega. Entonces, vamos a continuar. Ya, entonces, actualmente, colegas, la mayoría de las instituciones de educación bilingüe y multicultural eh, realizan las clases en castellano, ¿ya? Pero no están aprendiendo el castellano. Parece contradictorio, ¿no? ¿Ya? Ahorita los profesores mayoría estamos enseñando en castellano. Estamos utilizando el castellano como instrumento de aprendizaje, ¿ya? Pero cuando utilizamos el castellaneando, estamos utilizando el castellano como elemento de aprendizaje. Entonces, aprender el castellano es una metodología, como cualquier otro idioma tiene su propia metodología, ¿no? Entonces, los cuadernos de trabajo castellaneando, castellaneando uno, castellaneando dos, castellaneando tres, así es, ¿no? Castellaneando cuatro, castellaneando cinco. Entonces yo también pensé en un principio, colegas, del castellaneando uno, era para primer grado, castellaneando dos, para segundo, castellaneando tres, para tercero, y castellaneando seis, no hay colegas, pues sí hay, hasta cinco nomás he visto, colegas, ¿no? Entonces, falta castellaneando para sexto grado, así, recabamos muchas veces, ¿no? Pero el tratamiento no es así. El castellaneando uno es para niños y niñas que están iniciando a aprender el castellano básico, elemental. ¿Ya? En esta perspectiva, el castellano uno puede utilizar uno de tercero, inclusive de sexto grado. Y el castellano 2 puede utilizar, por ejemplo, segundo grado, no sé, pues hasta primer grado. ¿Quién sabe que esos niños de primer grado ya tienen algún dominio de castellano? Entonces van a fortalecer con castellano 2. O sea, no es que es uno para primero, dos es para segundo, no es así, colegas, ¿ya? De acuerdo al nivel de dominio de castellano se distribuye ese libro, ¿no? Porque, por ejemplo, el castellano uno necesariamente es para quechua hablante nato que está empezando a aprender, ¿no? El castellano 5 ya es para los chicos que ya tienen cierto dominio del castellano. Y sus contenidos temáticos es un poquito también complejo, ¿no? ¿Ya? De eso se trata, colegas, ¿no? Entonces, tiene que haber desarrollo de este texto, por ejemplo, porque es segunda lengua. Como hay dos lenguas, entonces
Se desarrollan los contenidos temáticos del nivel curricular en su lengua materna y se aprende con metodología de segunda lengua el castellano. Pero la pregunta sería, ¿esto estaremos haciendo los profesores en nuestras instituciones educativas? Algunos sí, ¿no? Pero algunos todavía no. ¿Ya? Porque nunca hemos recibido, por ejemplo, un curso de actualización para el manejo del castellano, ¿no? Inclusive esos libritos tienen que ser acompañados con audios grabados que nos deberían de dotar el Ministerio de Educación, ¿no? Porque hay en sus páginas dice, escucha tal actividad, después responde el estudiante. ¿No? Y nosotros le damos el libro, pero la actividad pide que escuche tal diálogo y no tenemos ese diálogo grabado para hacer escuchar. Entonces, hay debilidades, colegas, entonces no sé si esos diálogos habría que bajar de internet, que sea, o que no debe haber en el Ministerio de Educación. Estamos casi trabajando a nuestro modo, ¿no? Porque no hemos tenido, pues, digamos, oportunidad de capacitarnos en manejo de la segunda lengua, ¿no? Manejo de segunda lengua. Por ejemplo, recomiendan para niños quechohablantes, manejo de lengua se tiene que promover primero en área de educación física, arte, ¿ya? A nivel oral. En educación física dirá, ¿no? A ver, Carlitos, patea esa pelota, alcánzame esa bola, o corre, corre, no sé, pero no, ¿ya? O échate, no sé, pero a nivel oral, ¿ya? Vamos desarrollando a nivel oral, pero en áreas curriculares como educación física y arte. Eso es lo que dice, ¿no? No se puede entrar de plano así para desarrollar, digamos, eh, área curricular comunicación, así de frente, no, sino que se inicia desarrollo oral primero, la oralidad. Por eso hay diálogos, actividades importantes en el texto que, no, que el Ministerio de Educación otorga, ¿no? Centros educativos. En el punto 14, bueno, esto habla de los niños y niñas, demuestran los poderes de su aprendizaje en lengua originaria castellana en las diversas áreas curriculares, los metas anuales. Bueno, se propone pues que los estudiantes al término del ciclo tengan dominio temático en las dos lenguas, ¿ya? Y hay instituciones educativas sí efectivamente logran hacerlo este trabajo, ¿no? Hay niños que leen muy bien en quechua, también en castellano. Hablan el castellano y también hablan el quechua. Esto no es un impedimento, más, al contrario, es una fortaleza, ¿no? Para esa institución educativa. Ya, porque qué hermoso, colegas, ¿no? Que un niño hable quechua, también en castellano. Y seguramente cuando llegue al colegio también va a hablar el inglés. Ya, porque el inglés ahora se enseña 3 horas, 4 horas creo, pero se enseña buena cantidad de horas, ¿no? Ha incrementado la enseñanza del área de inglés. El problema es docentes, no hay docentes que enseñen inglés. ¿Ya? Y como también hay instituciones educativas de secundaria que hay muchos maestros, pues necesitan esa plaza, ¿no? Esa área de lengua originaria. Entonces, colegas que tienen cierto dominio y certificación, bueno, pues están trabajando allí, ¿no? Es una oportunidad, pero eso no implica pues, que deben conformarse con una plaza, sino profundizar, estudiar si es posible, ¿no? Como segundo carrera, como segunda especialidad, que sé yo, ¿no? Lo que es educación agricultura bilingüe, ¿no? Ya, el punto 15 nos dice, los niños y niñas demuestran los poderes de aprendizaje en castellano con metodología adecuada de acuerdo a los niveles de los estándares de aprendizaje. De hecho, sí, hay una metodología distinta para enseñar castellano. Es un idioma de segunda lengua. Yo nunca he tenido la oportunidad de que me enseñen el castellano, por ejemplo. No, no, nunca me han enseñado el castellano. ¿No? Entonces, equivocadamente el padre de familia dice, estoy mandando a mi hijo a la escuela porque yo quiero que aprenda el castellano. ¿Acaso el profesor enseña el castellano? No enseña el castellano. Enseña en castellano, que es distinto a enseñar el castellano. ¿Me entienden, colega? Está claro, ¿no?
Enseñar en castellano es distinto a enseñar el castellano como objeto de estudio. ¿Ya? Enseñar en castellano es como un instrumento de aprendizaje. O sea, el idioma castellano es un instrumento de aprendizaje, es un canal, ¿no? Pero los maestros nunca, a mí nunca me han... He estudiado 6 años en el área rural, pero ningún maestro me ha enseñado el castellano. Pero sí enseñaba el castellano, o sea, en castellano. ¿No? Entonces, eso es la realidad. Entonces, por eso la propuesta de educación intercultural bilingüe ahora obligan que los docentes enseñen el castellano con la metodología de enseñanza de segunda lengua. Y por esa misma razón están dotando libros, ¿no? Textos castellaneando, ¿no, colegas? Y nosotros seguidamente los distribuimos castellano uno, para primero castellano dos, para segundo, pero no es así. No es así, colegas, ¿ya? No necesariamente así. Vamos. Ya, el punto 16, los docentes realizan reuniones periódicas con los padres, madres y familias de la comunidad para articular los compromisos de mejora de aprendizaje en educación interior de bilingüe, evidencia, acto de acuerdo. De hecho, en el marco del trabajo, un programa curricular anual, se han programado varias reuniones, ¿no? Por lo menos una reunión por bimestre. Sería importante. Estaríamos hablando de 4 reuniones con padres de familia, ¿no? Por cada hora. Mm. Justamente eso es para articular compromisos mejor en aprendizaje, ¿no? O sea, para entablar diálogo, que los papás también valoren a su cultura, porque ellos se sienten humillados, ¿no? Se sienten menos. Por el hecho de que hablan quechua, ellos creen que son menos. Bueno, realmente es el estereotipo que ha cultivado nuestra sociedad, ¿no? Entonces, los que hablan quechua, bueno, son ciudadanos de tercera clase. Entonces ellos, y eso en la práctica se demuestra, ¿no? Donde sea el quechua hablante es menospreciado, mirado de para arriba, para abajo, de arriba para abajo, un poco discriminado, entonces, con mucha razón, muchos padres de familia ya no quieren que hablen entre sus hijos su quechua. Amaña, ñojainaña, chucay. Así, ¿no? Así decía mi padre igual. Amaña, ñojainaña, chucay. Castellano, tarima ahí. O sea, estereotipo de la sociedad, ¿no? Y de esas reuniones tiene que haber actos, acuerdos, evidencia, ¿no? Siempre, no es que tenemos miedo a los especialistas, ¿no? Sino que también es su trabajo de especialistas, monitores, siempre va a monitorear, ¿no? Aunque el término supervisión ya está desfasado, entonces es nuestro deber demostrar lo que hemos trabajado, ¿no? A través de evidencias. ¿Usted se ha reunido con sus padres de familia? Sí me he reunido, pero ¿tienes alguna evidencia? No, pues yo no he hecho ni foto, nada, no he hecho, no, hemos hablado, no, pues. Entonces, una pequeña actita, ¿no? Una hojita, anotar, bueno, al día se ha reunido, se ha tratado de estos temas, de estos temas, de estos temas. Ahí está la evidencia, ¿no? Entonces, algún día alguien quiere ver la evidencia, ahí está la evidencia. Puede observar que habiendo una reunión se ha tratado de estos temas. Ahí están las firmas de los papás. Ah, ya, se realiza ese trabajo de manera eficiente. Ya, colegio, muy bien. Aquí viene el más fuerte. Este es plato de fondo.
Aquí viene el más fuerte, colegas, ¿eh? Ahora vamos a, ya tenemos, mira, ¿cuáles son los insumos? Eso no debemos olvidar, ¿no? Los insumos son caracterización sociolingüístico, ficha de caracterización sociolingüístico, caracterización psicolingüístico y organización del tiempo, es tiempo anual, ¿no? Carácter sociocultural. Estos elementos son insumos, ¿ya? Para educación intelectual bilingüe. Ahora, planificación curricular anual. Bueno, proyección de la meta bueno, eso está en este, ¿no? En programación anual. Organización de las unidades didácticas, ¿no? Situaciones significativas, saberes locales y otros. Nombre de la unidad, duración, competencias, capacidades del ciclo, ¿no? Producción de cada unidad. Productos, el producto sería, ¿no? Unidad por cada mes o experiencia de aprendizaje también, o proyecto de aprendizaje también por cada mes, ¿no? Ya, de hecho, las unidades parten de situaciones significativas, ¿no? También incorporar los saberes locales, y de ahí sale el nombre, ¿no? De la unidad. Creo que ayer hemos hablado de dónde, cuando cuando hemos hablado de calendario comunal, hemos mencionado que de allí va a salir el nombre, ¿no? De la unidad. Se va a describir con bastante precisión, tomando en cuenta algunos elementos como retos y desafíos dentro de este contexto de elaboración de las unidades didácticas, situación significativa. ¿Ya? De hecho, estas situaciones significativas son pues actividades socioculturales, no hay otras. En esta propuesta, planificación curricular también va a contender lo que es material educativo, ¿ya? En lengua originaria y castellano. ¿Para quiénes? Para estudiantes, docentes, biblioteca de aula, ciudad educativa. O sea, en otros dos idiomas, colegas. Dos idiomas. ¿A qué se refiere el famoso tratamiento lingüístico o tratamiento de lenguas? No es que va a haber dos encuentros, dos lenguas, sino que tratamiento de las lenguas. Se refiere ya programación del uso de lengua, ¿no? Horario, sesión, escenario lingüístico. ¿En qué horario se enseñan en castellano? ¿En qué horario se enseñan en quechua? Es uso de lenguas, ¿ya? Entonces, tiene que estar establecido en el horario correspondiente. Igual, toda una temática es uso de lenguas. Ojalá que tengamos tiempo para planificar ese de cómo se utiliza el escenario lingüístico. Ojalá que tengamos tiempo para elaborar por ello. No es un capa en una cuyuncho. Allá, en cuyuro. Ya, algunas ideas fuerzas, ¿no? En una planificación curricular anual de educación intercultural bilingüe, proyecto curricular institucional marca la diferencia de cualquier otro modelo de servicio. ¿Se da cuenta, colegas? Es distinto este tratamiento. ¿Ya? Es diferente. De cualquier otro modelo de servicio en cuanto a su uso pedagógico de los insumos de caracterización sociocultural. Kaichetea, colegas, kaichete, caracterización sociocultural, caracterización sociolingüístico, caracterización psicolingüístico y la calendarización del año escolar. ¿Qué indican? Planificación. La organización de las unidades didácticas como elemento de planificación curricular anual tiene que responder a la cultura y la lengua de los estudiantes. ¿A dónde responde? La razón de ser de la educación es que tiene que responder a su cultura y lengua de los estudiantes. Colegas. Eso tiene razón, ¿no? ¿Qué implica? Implica tomar en cuenta las caracterizaciones socioculturales lingüísticas.
Dale con sociocultural y lingüístico. Le digo. Vinculando con los títulos de los cuadros de trabajo. Ah, ya. O sea, el nombre no tiene que ser aislado de los nombres del cuaderno de trabajo. En el cuaderno de trabajo los nombres están ya diseñados. O sea, puede ser diferente, pero no tiene que dejar de lado, tiene que estar dentro de algunas actividades. Ya, algunas actividades obviamente no coincidirá, por eso está la diversificación, ¿no? Algunas comunidades Rajaspi es en julio, y en algunas comunidades son septiembre. Entonces, de cierta forma va a variar, ¿no? Es cuestión de adecuarlos. El profesor es creativo, inteligente, y yo estoy seguro con la experiencia del caso lo realizan, lo van a realizar. ¿Ya? En esta etapa, la planificación curricular anual, el docente tiene que explorar y conocer la guía de orientaciones, contenidos, estrategias, enfoques, metodologías y los materiales en la lengua originaria y así, en castellano también. De hecho, queremos planificar, tenemos que leer, revisar la teoría, ¿no? Teoría curricular, por ejemplo, para la planificación. ¿Qué cosas vamos a leer primero? Orientaciones, contenidos, estrategias, enfoques, metodologías, materiales en LO y en castellano. La planificación del uso de lenguas garantiza el tratamiento adecuado y oportuno de las lenguas, lengua materna y segunda lengua. Eso es reiterativo, ¿no, colegas? Siempre va a haber este tratamiento, tiene que haber siempre. Segunda lengua. Lengua materna y segunda lengua. Educación. Por algo se llama pues, educación intercultural, o sea, intercultural, bilingüe, o sea, dos lenguas mínimamente. La programación curricular prevé y orienta el logro de los aprendizajes de los estudiantes del saber local y curricular. Ajá, ahí está lo que siempre hemos hablado de esto, colegas. O sea, no es un invento, pero no. Hay un saber local y hay un saber curricular. Este saber curricular está, pues, colegas, los contenidos. O sea, eso es a la currícula nacional. Hay saberes, área matemática, área de ciencia y tecnología, área de comunicación y otras áreas también. No, van a pasar por ahí. Ajá. Ya, entonces va a haber, a través de un cuadrante vamos a evaluar nuestro proyecto, nuestros insumos. Ya, este cuadrantecito nos va a facilitar para evaluar nuestra realidad. ¿Ya? Cuadrante para recoger información sobre la elaboración de proyectos de aprendizaje. Tiene el proyecto, o sea, la institución educativa tiene el proyecto. Y ya, si tuviera, está incluso, inconcluso o está terminado el proyecto. Tiene solo el título y algunos elementos, no cuenta como proyecto, depende, no vamos marcando. No tiene proyecto, puede ser, ¿no? También puede ser. Y si no tiene, ¿qué hacemos? Lloramos, mejoraremos, ¿no? No tiene proyecto, no es, como no tiene, no está inconcluso tampoco. Si no tiene siquiera el título, no cuenta con el proyecto. Puede ser, ¿no? Habrá muchas realidades, habrá muchas realidades, colegas. Eso también es legítimo, ¿no? Ya, chaychepe, rima sunchi. No cuenta con el proyecto, sí cuenta.
Ya. Elaboramos un proyecto de aprendizaje en educación intercultural bilingüe para el mes de, digamos, septiembre, ¿no? En este caso, vamos a hablar del mes de septiembre. ¿Qué acciones previas debe hacer el docente para la elaboración del proyecto de aprendizaje? Antes de realizar el proyecto de aprendizaje, ¿qué cosas debemos hacer? Los que somos IB. De fortalecimiento cultural lingüístico. Revisar actividades socioproductivas del calendario. De hecho, ¿no? Mira, otra vuelta con el calendario comunal. No hay forma de escaparse del calendario comunal, colegas, porque somos de educación intercultural bilingüe. Entonces, esto es calendario comunal. Es un instrumento que recoge, colegas, todas las actividades socioproductivas. Este calendario comunal es vital. Hay toda una teoría sobre el desarrollo de este. Hay muchos autores, especialmente del sector región Puno. Hay muchos autores que han elaborado el calendario comunal de distintas formas, con distintas también perspectivas. ¿Ya? Solamente varía la forma. Solamente es contextualizar. Si alguna unidad del cuadro de trabajo me habla de papaya, eso va a coincidir con el papaya del contexto comunal donde yo trabajo. Pero más adentro, Yunca, hay pueblos ya en las quebradas, no va a coincidir esa actividad. Entonces, yo tengo que adecuarlo, adaptarlo. Ese es el trabajo del maestro. A revisar unidades de los cuadros de trabajo corresponden en mes de día. Profundizar el conocimiento de actividades culturales con personas como sabios y padres de familia. Es elemental la participación de los sabios. Es vital. Ya, si no hablamos de educación cultural bilingüe, de una propuesta pedagógica, educativa, y no lo incluimos a los sabios en las actividades de aprendizaje que hemos planificado. Entonces estaríamos mal, ¿no? Ya. Diseñar una sesión para la preplanificación. Preplanificación es toda una sesión, pero como que se pierde mucho tiempo también, ¿no? Planificación. A ver, niños, ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos? A ver, niños, ¿qué haremos mañana? Porque allá tenemos bastante champa o terraza. Los niños dirán, hay que hacer guatia, profe. Ah, entonces esto hacemos guatia de papa putis o peruanita. A ver, niños, ¿qué vamos a necesitar para hacer guatia? Los niños dicen. A ver, profe, necesitamos champa o terraza, ¿qué más? Bosta de ganado, ¿qué más? Fósforo. Los niños tienen para hablar bastante y saben bastante, ¿eh? Y no estamos perdiendo tiempo por si acaso, colegas, ¿eh? Estamos desarrollando competencias comunicativas
en forma oral, porque los chicos de ese entorno del que saben van a hablar bastante, bastante, harto van a hablar, van a contar sus experiencias en relación a Guapia, ¿no? ¿Ya? A ver, y como una vez que sacamos, ¿qué vamos a comer? Papa, Guapia, ¿con qué vamos a comer? Con queso? No sé, con aquí molido, no sé, algo debe haber ahí. ¿Ya? Pero los niños participan en esta planificación, colegas, ¿no? Es preplanificación, ¿ya? Preplanificación. Y eso es toda una clase, ¿no? Entonces, muchos colegas dirán, no, mucho tiempo, pérdida, haz todo un día para planificar con los niños, ¿ya? Y eso que no hemos entendido mucho, ¿no? Porque acá en la planificación también al mismo tiempo se puede vivenciar, ¿ya? Y recoger lo que las sabias también mencionan en relación al desarrollo de esa temática, ¿no? Pues estaríamos incorporando, ¿no? Por ahora, preplanificación. Aquí todavía no hay desarrollado el proyecto, solamente hay una preplanificación. Allí participan los estudiantes. Si el docente opta a cambiar la situación significativa diferente a la planificación curricular anual, esta tendría que ser para articular mejor los cuadernos de trabajo y actividades socioeducativas. Es más relevante. No se puede cambiar para priorizar un proyecto como elaboremos faroles por la Universidad del Colegio. No, no, para nada. Ya, ese es un proyecto pequeño de aula. ¿Ya? Si bien es cierto, el objetivo de un proyecto es obtener un producto, resolver un problema. Por eso se ha creado el proyecto. ¿Ya? Entonces, elaboramos los faroles, no es para resolver un problema, ¿no? Problema, ¿no? Es parte del paseo alegórico, será. Pero sí, sí ve de manera concreta el producto. El producto es el farolito, ¿no? Digamos, materialmente identificable, el farol. Pero para la elaboración del farol había que desplegar muchas competencias también, no es tan sencillo la elaboración de farol. Mm. Pero el desarrollo del proyecto, o sea, la elaboración del proyecto, digamos, participamos en Papatar, Cruzada Alme, Guasihuasi, qué sé yo, dice que no se puede cambiar con algunas actividades pequeñas, ¿no? Como elaboramos faroles del aniversario. Necesariamente tiene que relacionarse con el trabajo del cuaderno. Elaboremos faroles por el aniversario del colegio. ¿Habrá relación o correlación con el cuadro de trabajo? Pero sí he visto, por ejemplo, en el cuaderno de trabajo, algunas actividades de juegos ancestrales, ¿no? Mm, Chaynaya. Ajá, ya estamos, ahora sí, colegio, vamos a tener que entrar a la práctica, ¿no? Que hay pichi que en las patinas un chico watan tigrichi. Mene imi chayna chubana, ñatari sune, chayta chiquitejos son chiquinas ñatari sune que tu cairo ahí. Chay chata, jarwa chay que está medicina. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de estructura sugerida de un proyecto de aprendizaje. Además, es una estructura sugerida, colegas, no está concluido, no está acabado. ¿Ya? El tema es de que muchos colegas nos hemos acostumbrado a realizarlo tal como nos dicen, no ponemos algo de nuestra creatividad, ¿ya? Tal como está. Y los especialistas refuerzan eso, ¿no? Así como hemos hecho en un curso de capacitación, así igual tienen que hacer. O sea, el maestro no piensa, o creen que nosotros no podemos realizar, dar aportes a ese modelo. No, eso viene desde allá, ¿no? Colegas de los organismos internacionales que, que están relacionados pues, con el trabajo en educación, ¿no?
tanto superior como educación básica regular. Ellos proponen estas ideas, estos esquemas también, pero nosotros lo revisamos, lo analizamos, no lo descomponemos y lo mejoramos. Eso es la tarea del trabajo docente, mejorar, ¿no? Como mi gran amigo decía, pásame tu proyecto para mejorar, dice, ¿no? Total, ha mejorado una palabra, dos palabras habrá aumentado, pero ya lo ha mejorado, por eso de eso se trata. Mm. Ahí está lo que había mencionado anteriormente. Cuando hablamos de planificación, preplanificación, hablamos, digamos, de que los estudiantes tienen que participar, ¿no? En la elaboración de este proyecto, porque si no, no se van a apropiar. O sea, no van a ser partícipes activos porque no es su propuesta, colega. Es propuesta del profesor, solamente del profesor. Entonces el niño dirá, no, yo no quería que esa actividad se desarrolle de esa manera. Yo quería ir de esta manera. Como quiera que no hemos hecho participar, obviamente no va a ser comprometido con el desarrollo de esta temática, ¿no? Porque no ha sido aporte de él, ¿no? Sino que ha sido principalmente aporte, elaboración del del propio profesor. No se han involucrado los estudiantes. Y como tal, no van a participar activamente en este desarrollo de este proyecto. Para evitar esa dificultad, se plantea realizar una preplanificación del proyecto de aprendizaje. ¿Ya? Necesariamente el proyecto de aprendizaje tiene que haber una situación significativa. Ya, pero dice que esta preplanificación no se desarrolla, no se escribe en un proyecto. Se realiza, dice, de manera oral nomás, especialmente con los niños de tercer ciclo, ¿no? Cuarto ciclo. Se trabaja el desarrollo a nivel oral con los estudiantes que tienen dos momentos. El primero busca crear un clima de interés frente a la actividad y el segundo está dirigido a negociar las acciones que se deben realizar en el marco del proyecto y el producto a presentar. Como vuelvo a decir, a ver, niños, niñas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a participar en Papa Ayay o Esquerra del Papa. Ah, ya, muy bien. ¿Dónde quién vamos a ir? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el agricultor? X tal. ¿Ya? Pero ¿cómo vamos a participar en esta Papa Ayay? ¿Cómo? Y los niños van a participar, ¿no? Van a exponer sus ideas. Ya, profesor, vamos a ir a su papaya de don Juan. ¿Dónde queda? Está, profe, acá 2 cuadras a la escuela. Ahí está, escala de papa, está haciendo don Juan. Entonces, ahí que vamos a hacer, vamos a visitar, vivenciación vamos a hacer. Pero ¿cómo lo haremos? De esta manera, llevando almuerzo, de repente en mi mochila alguien tiene que conversar con el sabio, o tiene que llevar en la mochila alguna ofrenda, algún regalo. Recuerden, colegas, que la Constitución andina se desenvuelve en un contexto de reciprocidad. Ya, por eso es que va a llevar, cuando va a ir a vivenciar, tiene que llevar necesariamente algo. Uno de los niños, niñas, tiene que entregar al sabio, ¿no? Con los protocolos correspondientes. Ya que anteriormente hemos recomendado también, ¿no? En el primer módulo. Ya, colegas, entonces, ¿qué acciones haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? Se refiere a materiales, ¿no? ¿Qué materiales vamos a utilizar, pues, en esta vivenciación?
Ujú. Ya, entonces, al planificar nuestra experiencia de aprendizaje, un proyecto, tenemos que formular el título, ¿no? del proyecto. El título debe recoger tanto la vivencia de situación significativa como el reto a implementar relacionado al problema. Mira, fíjate, hay tres cosas allí. Ah, tres cosas, colegas, que vamos a remarcar. Dice que el título debe llevar tanto la vivencia de la situación significativa como el reto. Ahí está, reto. También va a llevar reto a implementar relacionado al problema. Ajá. Entonces, nos falta una lista de problemas para cada mes, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta vivenciación tiene que tener este reto. Participación, tiene que haber. Participamos en Papa, escala de Papa. Ahí está ya incluye, ¿no? El nombre, participamos. ¿Pero qué? ¿En qué? En escala de Papa, dice. ¿Ya? ¿Y eso es altamente significativo o no? Sí es significativo para los estudiantes. ¿Y cuál sería el reto en todo caso? Participamos en el esquema de papa, el reto será conservando o revalorando los saberes ancestrales. No solamente participar así, por así nomás, sino que también el reto es revalorar o recuperar, digamos, prácticas culturales durante el papa, esquema de papa. Ya, entonces, así se da este fenómeno, colegas, de utilizar de diseños de educación intercultural bilingüe, ¿ya? Se tiene que formular el nombre. Entonces, nos faltaría acá la lista de nombres por mes de problemas. El calendario comunal que he propuesto, así al lado hay que crear un cuadrito para identificar y anotar los problemas de cada centro educativo. Tiene que hilar, el nombre tiene que hilar, sino que no, donde tiene que existir la vivencia, ya la vivencia, reto a implementar. Pero este reto tiene que corresponder a un problema, no dices, ¿no? Ya eso lo armaremos, profundizaremos el día de mañana o digo el día martes, ya porque el tiempo va a ser muy corto para desarrollarlo este nombre, pero vamos avanzando, ¿no? Bueno, en descripción, acá la descripción tiene que ser un poquito más largo, ¿no? ¿Qué se describe? Se describe, pues, colegas, aspectos social, ¿no? De esa actividad significativa. Papaya. Papaya es una actividad que cada año los años se reúnen para cosechar, realizan estas ritualidades, cuentan, hacen el jarawi, cargan los alimentos con llama, con esquilas, qué sé yo. Eso se describe con bastante precisión, ya, se describe la actividad sociocultural, ¿ya? Coleguitas, ya esto ya es conocido, ¿no? Grado, tiempo, para cuánto tiempo es tu unidad o proyecto de aprendizaje, ¿no? ¿Qué productos vas a obtener después de ejecutar el proyecto de aprendizaje? ¿En qué lengua vas a organizar tu proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y cuál es el desafío para el problema? Tiene que haber este punto, ¿no? Entonces, elaboración del título es todo un análisis, ¿no? No es que el título sale por salir así nomás, no, sino todo un análisis, descomposición de algunos de los elementos, ya, entonces el nombre es prácticamente articulador, ¿no? Y yo estoy seguro que en las siguientes clases vamos a desarrollar aún más esta parte, ¿ya? Lo que es
¿Cómo se genera el título, pues, colegas? De las unidades de aprendizaje de los proyectos, ¿cómo se genera? O sea, se le ocurrió tal cosa o cual, y el que estaba techando lo pone, no, no se trata de eso. Tiene que haber una relación interdependiente entre estos elementos, ¿no? Encima hay que tomar en cuenta lo que es el cuadro de trabajo. O sea, no está tan sencillo, ¿eh? Ya, pero si uno o dos lo hacemos, el 3 el 4 el 5 va a ser más fácil para ustedes. Ya, nuestra idea y objetivo es esa también, elaboración de un proyecto. Pero si no hubiera ninguna dificultad, terminar de este módulo que con proyectos educativos de experiencia de aprendizaje bien elaborado, ¿no? Con todos los elementos de acuerdo a la recomendación de los órganos regionales y locales, ¿no? Del Ministerio de Educación. Mm. Se describe también, ¿no? Estas situaciones significativas, que describirlo, ¿no? No tan amplio, porque otros describen como dos, tres hojas, creo. Así es, colegas. Entonces, aquí es problema, desafío, problemita ahí vas a incluir en un calendario como este que nos ahí involuntariamente, colegas, ya, por si acaso, por si acaso. Ya, cheta, picha y kusunchi, picha na chanchikwa. Así es, colegas, se han hecho. Ya, cheta, borracho que ni borrador, ya, no, ya también, estamos borrando con borrador. ¿En qué hecho cómo sería? Hiljata, picha na chawan, picha chkani. Así termina en verbo, hemos dicho, ¿no? Hilhatam, Pichanación. Al borrador, ¿qué se puede decir, colegas? Pichana, pues es para limpiar, ¿sí o no? Entonces, ya por su uso, estamos adoptando ese Pichachkani, Pichajilhata. Mana, Upatacho. Barrer basura es otro, no jopa. Upata Pichanco, escoba. Pero Jilhata, Pichanqui, no onda. Pichanachawa. Al borrador lo estamos llamando Pichanacha. Nuestra cultura, el quechua, colegas, hermoso. Sumahpa miskin. Remaining chickpea. Remaining chickpea, pues miskin. Sumahsa con miskin. Chetam, colegas, allí miskipanampa y achapananchi. Yo desde aquí les felicito, colegas, por su valentía para estar en este curso, porque de todas maneras es un curso que hay que atender debidamente, ¿no? 2 veces a la semana, a estas horas de la noche, estar priorizando prácticamente vuestro aprendizaje por desarrollar sus conocimientos. Bueno, en aras de la educación, ¿no? Hay que ser suficientemente valiente. Ya son ustedes, colegas, valientes, ¿no? Decididos a seguir este curso, que es fundamental. De hecho, es importantísimo conocer estos elementos bajo esta propuesta del modelo de servicio educativo, ¿no? Autorizado por el Ministerio de Educación, colegas. ¿Ya? Entonces, en este desarrollo del proyecto hay preplanificación, ¿no? Especialmente con los estudiantes y los sabios, pero de manera oral. ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Dónde lo haremos? Ya, chay, imagina que matamos que algo, ¿eh? Ya, pero acabamos de hacer preplanificación, entramos a saberes, identificación de saberes locales relacionados con el proyecto. Mira, fíjese, colega. Y hay un esquema importantísimo para desarrollar este cuadro, saberes locales relacionados con el proyecto. O sea, toda una hilación lógica, ya, una correlación de elementos tiene que existir. No es que el calendario va a decir otra cosa, pero la unidad dice otra cosa, ya, entonces no estarían relacionados. Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar, colegas, ¿no? Estamos en la diapositiva 12. Bueno, hasta aquí, colegas, yo creo que ya estamos entrando, terminamos esta parte, entramos a la práctica propiamente dicho. Y es importante que ustedes se fortalezcan en el manejo de esta temática, ¿no?
Allí vamos a discutir igual con cualquier especialista o enseñante en el manejo de proyectos. Tenemos que saber y manejar cómo se elaboran, ¿no? Cómo se generan los nombres, los títulos, qué cosas debe contener, de dónde viene, colegas, ¿no? No es que arbitrariamente alguien ha colocado el título, no es así, ¿ya? Hasta aquí, colegas, por acompañarles, gracias por su participación y conmigo hasta el día martes, ¿ya? Ya estamos, la siguiente semana más, estamos ya en un 80% de avance, seguramente de acuerdo a la planificación, vamos a concluir exitosamente este importantísimo curso, por cierto, colegas. Muchas gracias. Ñuqawanqa Marcos Punllaw Camaña, tupananchikama hankunalla allinlla, ñuqaqa imaynapis kachasaq, kaymanta pacha rimaykukunita, rasukuynita, apachikamaikichik, eh, ñawita, umayta qawarispa y pachamamaman, urqudaytakunaman, apunchikunaman, kay qasa uku katkanchik, allintaya, pistuykukunkichik, pachaykichikuwan, manachayqa chiri pasasunkichik, natin unquy apirisunkichik. Gracias, colegas. Hasta mañana. Pajaringa martes, martes, yo,